Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como todos los sábados nos encontramos para escuchar testimonios hermosos, sobre todo de una vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en fin, todos los que ya de cierta manera fueron construyendo nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Upeala y Bonaina, Peñande Upukwe Pupore, dice las huellas que van dejando también, no solo en cuanto a cosas externas, sino que en el corazón de cada uno de los hijos, en el corazón de cada uno de los nietos, de los bisnietos, etc. Y esto es tan hermoso cuando compartimos la vida de las personas. Hoy nos encontramos visitando aquí a una señora, ella misma se va a presentar y ya enseguida nos va a decir su nombre, su familia y en fin, como siempre hacemos para conocernos también. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. En primer lugar, muy buenas tardes. Le doy las mil gracias por acordarse también de esta familia, ¿verdad? Porque somos la privilegiada, yo creo, al Sí. elegirnos. Y yo soy la señora Cecilia María La Rosa, viuda de Miers, hace 16 años A ya. la cuenta, sí, Sí. años ya entonces. 16 Sí. años casi, un poco. ¿Y de dónde vos sos? María, Eh, Cecilia María, Yo ¿verdad? soy de Nueva Italia, nací ahí. Ahí te malcriaste. Ahí me malcrié, ¿En serio? real. ¿Y qué son ahí en la ciudad misma o alrededores? Estamos más o menos a 5 kilómetros. 5 kilómetros. Yendo hacia Carapeguay. Hacia Carabobo. Sí. Ahora está toda asfaltada esa ruta, está Sí, hermosa. súper asfaltada, muy Sí. linda. Se ahorra ¿verdad? mucho tiempo también ahora Claro, yendo por claro, ahí. claro. Y, ¿Y cómo se llama ese lugarcito, Cecilia? se llama Calle Quinta. Ah, Estamos Calle en el Quinta. barrio Virgen de los Remedios, porque tenemos un pequeño oratorio ahí, Sí. donde a donde se le venera a la Virgen de los Remedios. Es el 12 de octubre que solemos tener nuestra fiesta patronal. Eso es, o sea que allí es un barrio, Sí, hay es un varias barrio. familias. Hay varias familias. Ya. En realidad la mayoría son parientes de los que estamos en esa calle. Claro, claro, claro. Son Y los- tiene también su capillita. Sí, tenemos oratorio, nuestra capillita, ya. sí. Tenemos nuestra capillita que en nuestra época muy poco se iban los sacerdotes, más o menos cada un año, cada 2 años. Y eso Cada sí. fiesta, sí, muy importante. Exactamente. Y allí en esa capillita ustedes hacían su fiesta patronal. Sí, ahí la fiesta patronal, inclusive antes con calecitas, ¿En todo serio? eso, Todo sí, eso. todo eso. Para nosotros era una alegría inmensa cuando llegaba esa fiesta. Esa fiesta, ¿verdad? Y se que era una de las únicas fiestas, ¿verdad? Que se tenía así cosas Sí. externas que venían de Sí, todas partes. realmente, y mi papá siempre fue el precursor, voy a decir, de todos los... Don Agustín Ginalán Don ¿verdad? Agustín Eh. La Rosa, él, Sí, sí, sí. gracias a él también que soy hoy lo que soy, por eso justamente estoy, esto que está enfrente nuestro, de la foto de ellos, Ah, sí, 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 sí. gracias a ellos soy hoy lo que soy, porque Claro, claro. nos inculcaron en primer lugar el trabajo. Sí. ¿Y en qué trabajaba tu papá? ¿Allí en qué se trabajaba en Italia? Y- Parece que es mucho de horticultura, ¿o no? No, se plantaba mandioca, maíz. O sea, un poco las cosas sí, tradicionales. tradicionales. Y teníamos, me acuerdo que cuando tenía más o menos 6, 7 años, que empezaron a tener ellos, abrir un negocio. Ah, ya, ya. Sí, y después iba creciendo con el negocio y llegó a tener un almacén de ramos generales. Ah, entiendo. Y ahí, de ahí a 5 kilómetros nos íbamos a la escuela, Caminando. caminando. Se iban a la, Sí, o sea, a la ciudad. a la ciudad. Entiendo. Y atravesaban ahí los campos, ¿verdad? O Sí. sí, porque no creo que sigan la ruta. No, Eh. atravesábamos los campos A cortar, realmente, sí, a cortar. Y con el frío, con el calor, Claro, claro. sí. ¿Y ese lugar es un poco bajo o más o menos es un lugar alto? Cuando llovía eso, ¿quedaba agua o...? No, gracias a Dios en mi casa no, pero ya. un poco más hay un bajo ahí que Ya. es en el campo, pero Ya. a nosotros no. Pero digo, pero yendo hacia la escuela, ¿encontraban un poco así algún lugar Sí, bajo? había Sí, ¿verdad? cualquier cantidad de bajo. En serio, Sí. ¿verdad?
Esa zona me parecía, alguna vez pasé por ahí, pero Monbury sea mañana. Sí. No, es que vivía ahí, ¿verdad? Pero así mirando, observando, parecía un poco bajo. ¿Y cuántos hermanos me dijiste que? Somos 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Y vos Sí. qué números son? Yo soy el sexto. Ah, ya. La sexta. ¿Cuántas hermanas y hermanos? Somos 4 hermanas y 3 hermanos. En serio. Sí, 3 varones y 4 mujeres. Ya. ¿Y qué tal la formación? O sea, vos dijiste recién que valorás mucho la educación que recibiste de tus padres, sobre todo, ¿verdad? Claro, de ellos. Y después, pero tenían también así catequistas o todo era en familia nomás la formación religiosa. Yo me acuerdo cuando tenía 8 o 9 años que hice mi primera comunión y se fue el sacerdote en mi casa justamente, donde había lugar ahí, un espacio, y ahí se juntaban La gente. los chicos para ir a confesarse. La confesión, lo que bien me acuerdo Ya, que hicimos ya. en casa, y después en la capilla se Y hizo. se de que el sacerdote confiaba ya a los padres, ¿verdad? La educación. Claro, sí. Lo que hoy le decimos también la catequesis familiar, ¿verdad? Si Sí. quiere volver a eso, Sí. ¿verdad? Cuando se dice que son los padres los primeros responsables. Sí, porque el sacerdote que en aquella época estaba ahí era el padre Ángel Cárdenas, que era, Ángel Cárdenas. sí, Ya. un finado que era, creo que era comandante del ejército. Ah, también. Sí, O sea, atendía también la parte castrense, le dice. ¿verdad? exactamente, Sacerdote, ya. era. ¿Y por qué eso? Porque tenían allí, hay algún destacamento militar por ahí cerca. No sé. Ya la verdad que no sé Sí. el por qué él Claro. se fue, pero estaba con muchísimos años. Era profesor de un colegio. Ah, o Donde sea, que también seguramente yo que me- como sacerdote ya estaba un poco retirado, digamos, y seguramente que aprovechaba un poco para ayudar. Y yo creo que sí, porque hoy día lleva el nombre del colegio. Ah, el colegio. El mira. colegio lleva el nombre de Padre Cárdenas. Sí, Ángel Rosa Cárdenas. Ah, mira un poco Sí. eso. Qué interesante. Y la formación así de tus abuelas, ¿eso le conociste a ellas? Sí. Mi abuelo fue el primer profesor de la ciudad. Ah, ya. Sí, en Nueva en- Italia mismo. Él en Nueva Italia mismo, que se Pero él formaron vivía allá en Nueva Italia. Nueva Italia. Ah, en Nueva En el Italia. pueblo, en Él el vivía pueblo. en el pueblo. Sí, en el Ya. pueblo, y ahí venían la gente. ¿Y este abuelo era de parte de tu papá o de, de parte mi de tu mamá. Ah, de tu mi mamá. De sí, tu mamá. y lleva hoy el nombre de la escuela Estanislao Sanabria, que Ah, tenemos él nuestra era tu escuela. abuelo. Él era mi abuelo. Ah, Estanislao Sanabria. Sí, Estanislao Sanabria. Que era entonces papá de tu mamá. Abuelo de parte de tu mamá, No, me dijiste. era mi bisabuelo. Ah, Viene a tu ser- Sí, bisabuelo. mi bisabuelo. O sea, el papá otra vez de tu abuelo. Sí, porque mi abuelo falleció en la guerra. Ah, tu abuelo en la Sí. guerra. Ya. Mi abuelo falleció en la guerra, mamá se quedó con 6 hermanos y asumió el rol de papá con Ah. su mamá. Mira un poco. Sí, a los 9 años le perdió a su papá. A mi abuelo, pues, yo ya no conocí. Ya. Pero sí a tu bisabuelo. Y ese nombre, él No, era a mi profesor. bisabuelo tampoco. Ah, tampoco. Me contaban, la historia nomás se quedó ya ahí, que mucha gente fueron a formarse con él. Con él. Y por eso también hoy lleva ese nombre El nombre de la escuela. escuela. Allí en la ciudad de Ahí, en Nueva Nueva Italia. Italia. O sea que se puede visitar y voy a encontrar el nombre de tu abuelo. Claro, Es de claro, bueno, sí. Ya visita, mira, vean. Eh, Así le vamos a conocer. Qué interesante. Bueno, y con respecto así a todo lo que significaba la formación con los otros chicos, ustedes tenían también así amiguitos, eran todos parientes, había muchos chicos en el lugar donde ustedes estaban. Sí, estábamos ahí todos parientes, la Ok. mayoría, porque los hermanos de mi papá, mis abuelos se mudaron, dice que ahí no sé cuándo, ¿verdad? Pero falleció muy temprano también mi abuelo paterno. Entiendo. Y mi abuela materna también, cuando yo tenía 6 años También falleció. ya falleció. Y en ese tiempo, ¿qué era el problema? ¿Eran enfermedades? O la gran mayoría que escucho así, ¿verdad? Del testimonio casi, los padres o los abuelos que fallecían a temprana edad.
Sí, era enfermedad. O sea, no había hospitales de repente. No, mi abuela materna, por ejemplo, falleció acá en el Sanatorio Ah, San ya Lucas. vino. Ah, sí, Vino sí, de sí. control y ahí le tomó un infarto y Ah, falleció. Así sí, me sí. contaron. Claro, claro, Sí. claro. Y mi abuela materna, sí, ella estaba por casa, pero a mi abuelo paterno ya no le conocí. Ya no le conociste. Bueno, Sí. así entonces estamos hablando con la señora Cecilia, estamos visitando su casa. ¿En qué barrio nos encontramos aquí? ¿Dónde Acá estamos? estamos en el barrio San Antonio de Barrio San Antonio de Lambaré. 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 Entonces, barrio San Antonio de Padua debe ser, Gina, San ¿verdad? Antonio de San Antonio de Padua. Padua. Entonces, ya es caseno chico y, ¿verdad? Entonces, ya llegué por acá, claro. Muy bien. Entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más ñandé upukue pupore. Dios te invita a celebrar tu fe. Este domingo en la capilla Caacupemí de Fernando de la Mora, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Un encuentro personal con el Señor este domingo, 14 de abril, 19 horas. Ñande Yarañe acompañará a esta comunidad cristiana en la celebración eucarística. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yarañe, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yarañe. Contamos con tu presencia. En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 Casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. Queridos amigos, estamos con Ñande upukue pupore. Visitamos la familia de la señora Cecilia y queremos continuar un poco con la historia. ¿Cuántos hijos tenés actualmente, Cecilia? Tengo 4 hijos. 4 hijos. Un varón y 3 nenas. Ah, entonces ganan las mujeres aquí, ¿eh? Sí, ganan las Y mujeres. ustedes eran 4 mujeres y 3 tres varones. varones, O sea, sí. los cuña cueran te la pevencia y nada, ¿eh? Sí. La venderú. Bueno, ahora Cecilia, ¿cómo comienza toda esta historia de tu familia? Vos estuviste allá por Nueva Italia y después, ¿cómo vinieron aquí a Asunción o hacia Lambaré? ¿Cómo fue un poco la historia? Y la verdad que tuvimos la suerte de que papá nos comprara una casa en el barrio San Pablo y los varones le compraron un vehículo para trabajar en
en un camión de carga donde transportaban así cargas, iban mis hermanos hacia el interior a traer carga. Ya. Y yo vine para irme al colegio y ser la machú de la casa también, de verdad. Ah, claro, a los hermanos. Sí, a los hermanos. servir un poco. ¿Cuántos años tenías vos cuando eso, Cecilia? Y yo tenía 16 años. 16 años. Sí, Y ya era así, de valemos hoy, ¿eh? Sí, A la fuerza. A los hermanos para sí. preparar. ¿Y qué hacía además de cocinar? Lavar, limpiar. Sí, la casa, y cuidar a los varones, como cuidarle. siempre. Sí. ¿Eso quién decía? ¿Tu mamá? Y mamá, por supuesto, era súper machista, que inclusive ya cuando estaba enfermita el Alzheimer. No me diga. Sí, él decía, va a venir Rey, prepárenle para la cena. Ah, porque sí. mi hermano mayor se llamaba Rey, entonces él era su rey. Así, va a venir Rey. Sí. Te preparás que Sí. toma. ¿Y quién era lo más mimado en la casa? ¿Con tu mamá o con tu papá? Y mi hermano mayor, Por ser mayor, por primogénito. ser mayor, por mamá, por supuesto, y ahí los varones siempre eran los más privilegiados para mamá y por supuesto también para papá, ¿verdad? Porque yo siempre le reclamo ¿En serio? por qué a nosotros nos enseñó el trabajo de hombres y a los hombres no trabajo de mujeres. Porque ellos no sabían cocinar ni claro. Claro. No defender cuaiga. No. Bueno, ¿y qué ustedes hacían? ¿Iban a la chacra también? Sí, nos íbamos a la chacra a carpir, a juntar coco, algodón, y así, y siempre nos enseñó. Y después cuando ya tuvieron ese camión aquí en Asunción y iban al interior, ¿qué es lo que traían? ¿Hacia dónde iban? ¿Se de que algodón, hacia Sí, coco? se iban, dice que a traer algodón, coco de hacia Pedro Juan Caballero, A la cuenta, mira, Misiones. Ah, sí. Y después hicieron un colectivo del mismo camión y se quedaron acá en la línea 27, 26 parece que se llamaba, una línea que Entiendo. ahí nos puso un negocio ahí en la casa. Es decir, que nunca estuvimos de balde. Sí, se nota. Sí. Sí. Sí, el trabajo era... Bueno, y después, ¿y vos cómo formaste tu familia? ¿Dónde te conociste con tu esposo? Y la verdad, no hay casualidad, dice, sino que causalidad. ¿En serio? Porque usted estaba de examen en el colegio y mi hermano iba a salir y me envió a Nueva Italia, iba a haber una fiesta. Ah, ya. ¿Y vos estabas aquí ya en Asunción? Sí, en Asunción. Y te envié. ¿Cuántos años tenía? Tenía 19 años. 19 años. 19 años. Hermosa niña ahí que se va hacia Nueva Italia, 19 Sí. años. Y después... Y me fui a la fiesta de San Antonio de Padua también. Viste, te Sí, dije lo. 13 de Yo junio. de Chicona, San Antonio de Padua. Sí. Y ahí me encontré con el hombre que iba a ser mi esposo. En serio. Sí, y ahí nos encontramos ¿Y con qué Carlos vaina, César. Bellero? ¿Qué vino? ¿Te invitó? Sí. ¿Cómo fue la cuestión? Y ahí te invitan para bailar, salí con lo que te invitan. Sí. Y por ahí las cosas y después ya vinimos hacia estos lados. Después de 2 años, tuvimos 2 años de noviazgo y nos casamos. Ya. ¿Y él por dónde andaba? Y él trabajaba en la APAL cuando eso... Ya. eh, Pero cuando te conoció ya estaba en la sí, APAL. ya estaba en la APAL, ya estaba Entiendo. trabajando en una institución pública. Eso era aquí en Asunción. Acá en Asunción. Ya. Entonces cuando le dijiste, yo vivo ahí en... ¿cómo es? Barrio, ¿qué era? Barrio Stroessner. Ah, Stroessner se llamaba. Barrio San Pablo. San hoy. Pablo. hoy. Sí, Ahí entonces. Sí. Y después ya enseguida vino a visitarte. sí, realmente el primer día también fue, era un 29 de junio que se fue a visitarme y le llevé yo a la misa. Ah, ya. Porque en el barrio, San Pedro y San Pablo, Sí, se celebraba ahí, entonces me fui. Ya querés, yo ya me sabes. Y nos fuimos realmente. Nos fuimos a la misa y ahí empezó todo. Después nos fuimos a casa otra vez. Sí. Y así nos conocimos. Y así siguió. O sea que 2 años. 2 años. Y después una vez que se casaron,
Sí, nos casamos en el barrio San Pablo, justamente en la iglesia San Pedro y San Pablo del barrio San Pablo. Sí. Hoy. ¿Y dónde se quedaron? ¿Por ahí nomás? ¿O? Nos quedamos a vivir en lo que era la casa de papá porque la mayoría de mis hermanos ya se casaron. Ah, sí. 4 años vivimos ahí después de casados y después ya nos hicimos de casa. Porque siempre hay un dicho que decía, el que casa quiere, entonces. Exactamente. Y así vinimos. Bueno, ¿y cuál es la experiencia más linda? Así que, pero tu esposo después falleció, me dijiste, ¿verdad? Sí, era una historia realmente muy dura para todos los matrimonios. No hay matrimonios tan fáciles, Sí. pero como decía siempre un hermano mayor, cuando falleció mi esposo, me acuerdo que ella tuvo la lucha más fuerte en el matrimonio y Claro. mantuvo su matrimonio, dijo Claro. mi esposo, ¿verdad? Sí. Dijo mi hermano. Claro. Y realmente fue lo que me empujó a trabajar en la iglesia fue la dificultad que había en el matrimonio. Ah, entiendo. Ya. Y como mis principios y los valores me atajaron mucho, fueron las que me atajaron a no separar. Entiendo. Ya. O sea, te mantuviste la formación de Sí. tus padres, de don Agustín. Sí, mi papá y mi mamá estuvo 72 años de casado. 72 años de casado. Claro. Y además que era un matrimonio, como él decía siempre, para hacer un buen matrimonio hay que haber respeto y amor, decía. Pero se nota que sabía lo que decía, Claro. porque el ejemplo que nos dio fue, nosotros nunca habíamos escuchado una discusión entre ellos. Ya. Y eso realmente me mantuvo a mí también en el matrimonio. Un día, un sábado, yo siempre le decía a mi esposo, vamos, porque en la iglesia, para que vean la gente también cómo nosotros nos amamos, le dije, porque Claro, ya después de una conversión mía, Sí. él también fue moderándose como Dios quiere, ¿verdad? Claro. No como yo quería, porque ahí Vos era... querías más, ¿verdad? Claro, porque yo quería ser siempre la comanda, pues. Está bien. Y un sábado realmente vino él de la cancha y nos encontramos y me dijo, no me siento bien y voy a tomar un poco de leche nomás, y se fue a acostar. Nos fuimos a acostar, ¿no? Y esa misma noche le tomó un infarto y le llevamos al hospital y a la ida ya falleció. Joven, entonces enviudaste, ¿eh? Sí. Y te quedaste con los 4 hijos. Con los 4 hijos. Y ahí a batallar. Pero ya dijiste que sos gente de lucha y de trabajo, Sí, ¿verdad? eso O sea que, es. pero siempre te sorprende, ¿verdad? Claro. Realmente no me sorprendió tanto la administración de la casa porque... Estabas administrando, estabas haciendo. Sí, él me dio esa potestad de administrar la casa. Ya. Porque él reconoció con su humildad, eso sí rescaté de él, Sí. la humildad que él tenía, porque él reconoció que no sabía administrar. Ah, ya. Él trabajaba, sabía trabajar, era muy trabajador. Y yo administraba la casa, en ese sentido no me fue tan difícil. Claro. Pero sí, después la soledad es... Claro. Que uno tiene que afrontarlo. Claro. Y sobre todo con los hijos después, Con los hijos. las preocupaciones, la educación, la Y formación. todo. Y realmente se me quedó con una de las hijas, nomás la que estaba soltera ya. Ah, ya. Y después los otros estaban Todos casados ya. Sí, Entiendo. estaban todos casados. Qué bien. Bueno, así entonces muchísimas gracias, Cecilia, por todo lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Y ande pues, por ahí justamente mirar un poco testimonios, ejemplos, ¿verdad? En la vida. Y actualmente tenés también tu comunidad religiosa aquí.
Sí, tengo la comunidad de San Antonio. ¿verdad? San Antonio. San Antonio de Padua, me dio mira. para mi esposo. Me puso en la comunidad de San Antonio. De nuevo, te dijo, te voy a cobrar. Sí. Ahora tenés que trabajar. Pues yo no digo que San Antonio da novio, saca a los maridos. ¿En Para él, serio? porque te quiere, parece para él solo. Porque la gran mayoría que trabajamos en la capilla somos viudas. ¿En serio? Sí. Enviudamos, así es que uno... Bueno, ya es cada otro santo, entonces. Bueno, así entonces le agradecemos a Cecilia este momento de compartir, ¿verdad? La vida que nos hace muy bien también a todos. Y cada uno tenemos una historia muy interesante según el camino, ¿verdad? Que Dios traza en el corazón, en la mente y en la vida de cada uno de nosotros. Nos despedimos por el día de hoy. Y así entonces, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upukwe Pu Por